Cuando tenía 18 años, trabajaba como niñera de 3 niños pequeños al otro lado de la ciudad. Ellos tenían 3, 5 y 7 años, y los llamaré Adam, Bobby y Chris, o simplemente ABC. Adam y Chris eran los más fáciles de cuidar. Adam era sorprendentemente bien educado, y a Chris simplemente le gustaba jugar videojuegos y ver televisión. Por otro lado, Bobby era muy temperamental, quisquilloso con la comida, y le resultaba difícil conciliar el sueño. Había trabajado para esta familia durante meses, y había desarrollado una relación cercana con su madre, Lucy, quien los criaba sola. Tenían una casa de clase media bastante modesta, y los padres de Lucy la ayudaban con las finanzas. Los 3 niños tenían sus propias habitaciones. En ese momento, Lucy trabajaba de noche, así que yo siempre cuidaba a los niños hasta alrededor de la medianoche entre semana. Mis clases universitarias comenzaban por la tarde, así que, con un horario elaborado y un poco de sueño, podía manejarlo. Una noche, después de jugar algunos juegos de Nintendo Wii con Chris, acosté a Adam, y poco después fue la hora de dormir de Bobby y Chris, a las 9:00 y 9:30 respectivamente. Después de acostar a Bobby, le pedí a Chris que comenzara a ponerse su pijama una vez terminara su próximo juego. Chris insistió en jugar una partida más de tenis en Wii conmigo, así que hice un trato. Se iría a la cama después de jugar esa última partida. Durante nuestro juego, Bobby comenzó a llorar desde su habitación, llamándome. Pausé el juego y subí las escaleras. Cuando entré a su habitación, me dijo que había un monstruo en su armario. Me reí y, pellizcándole la mejilla, le dije algo como: «No existen los monstruos, pero dejaré la puerta abierta para que te sientas más seguro». Le pregunté si eso lo hacía sentir mejor, y él asintió. Chris, abajo, me llamaba impaciente para que volviera al juego de tenis. Regresé y terminamos el juego sin más interrupciones. En ese momento, Chris subió a ponerse el pijama y lavarse los dientes, mientras yo me quedé en la cocina viendo televisión. Fue entonces cuando los gritos de Bobby resonaron de nuevo desde su habitación. Subí rápidamente y lo encontré escondido debajo de sus sábanas. Me dijo otra vez que había un monstruo en el armario. Miré la puerta del armario, que estaba cerrada, y después de un momento, le pregunté por qué creía que había un monstruo allí. Él respondió: «Sigo escuchando cómo se mueve». Le pregunté si quería que echara un vistazo, pero él negó con la cabeza. Aún así, me acerqué al armario, y él me suplicó que no lo abriera. No lo tomé en serio hasta que yo misma escuché un sonido proveniente del interior, algo claramente vivo golpeando la puerta o algo detrás de ella. Bobby susurró: «Te lo dije». Sin pensarlo, lo levanté y le dije: «Vamos a otra habitación». También agarré a Chris del baño y los llevé a la habitación de Adam, donde cerré la puerta. La habitación de Adam compartía un baño con la de Lucy con 2 entradas. Entré al baño y llamé a Lucy, susurrándole si había alguna posibilidad de que hubiera un animal en la casa o en las paredes, porque había sonidos que Bobby estaba escuchando y que yo también había oído. Lucy se preocupó de inmediato y me pidió que revisara el armario. Manteniéndola en la línea, regresé a la habitación de Bobby. Al acercarme al armario, descubrí que la puerta estaba ligeramente entreabierta, lo que confirmó que había alguien en la casa con nosotros. Se lo dije a Lucy, y ella entró en pánico, diciéndome que lo más probable era que fuera su ex, quien estaba desequilibrado, y me pidió que sacara a los niños de la casa. De repente, sentí que nuestras vidas estaban en peligro, temiendo que su ex apareciera de la nada. Logré sacar a los 3 niños de la habitación de Adam, pero justo cuando lo hice, escuché cómo se cerraba de golpe la puerta principal de la casa. Miré hacia la sala de estar, pero no había nadie allí. La puerta principal estaba cerrada. Debió haber salido mientras pudo. Fui a cerrar la puerta y luego llamé al 911. Lucy llegó temprano del trabajo y estaba allí cuando llegó la policía. No había cámaras ni evidencia alguna de que su ex hubiera estado en la casa, aunque él es el padre de Adam. Lucy lo mantenía alejado de ellos debido a su pasado,
sobre el cual no entraré en detalles por respeto a su privacidad. En resumen, Lucy no podía soportarlo más, y recientemente había bloqueado su número, lo que explicaría la posibilidad de que él hubiera entrado en la casa. La policía recomendó cambiar las cerraduras, y Lucy entendió que yo no me sentiría cómoda quedándome en esa casa por un tiempo después de lo ocurrido. Así que comenzó a dejar que los niños se quedaran con un pariente o con uno de sus padres, quien venía a cuidar de ellos. No sé qué pasó después de eso, ya que perdimos el contacto. No me gustó mucho que ella estuviera de acuerdo con que yo revisara el armario cuando ya sospechaba que podía ser su ex. Definitivamente, fue una experiencia horrible. Acababa de cumplir 14 años. Era el verano de 2012 y estaba buscando un trabajo. Mi abuela me había hablado de una familia amiga suya que tenía 2 hijos, Alexander, de 10 años, y Dani, de 5. Estaba muy emocionado por tener un trabajo de verano y ganar algo de dinero extra. Fui a conocer a la familia con mi abuela y fueron muy amables. Los 2 niños parecían fáciles de manejar, ni infantiles ni quejosos. De hecho, empezamos a jugar con sus camiones y nos llevamos muy bien. Acordé una cita con los padres ya que tenían una cena a la que ir la noche siguiente. Cuando llegó la noche, fui a la casa. Era una noche húmeda y lluviosa. Al entrar, los padres se estaban preparando para salir. Me dieron un papel con las reglas, las rutinas de los niños y una nota en un costado que decía: Dani jura que escucha golpes en su ventana todas las noches, pero no le prestes atención. Creemos que es solo una historia tonta que él inventa. Solo tenía 14 años, así que leer eso me dejó un poco desconcertado, pero lo olvidé. Fue una noche tranquila. Vimos televisión y jugamos con juguetes. No tuve ningún problema con los niños, pero cuando les dije que era hora de prepararse para ir a la cama, noté que Dani empezaba a ponerse ansioso y a buscar excusas para no acostarse. Lo ignoré, pensando que solo quería quedarse despierto hasta más tarde. Finalmente conseguí que ambos se calmaran y se fueran a dormir. Había pasado aproximadamente 1 hora y media. Ya eran las 10 de la noche. De repente escuché a Dani gritarme desde su habitación. Me apresuré a ver qué ocurría. Le pregunté qué pasaba, y me dijo que había vuelto a escuchar el golpeteo en la ventana. Al instante, me sentí incómodo y nervioso, pero encendí la luz y miré por la ventana. No había nada afuera, solo oscuridad y las luces solares del camino de entrada del vecino. Traté de calmar a Dani, diciéndole que probablemente solo era un insecto, ya que era verano. Pareció tranquilizarse y se recostó. Mientras salía de la habitación para cerrar la puerta, escuché un leve golpe contra la ventana. Sentí un escalofrío. Encendí la luz nuevamente y miré por la ventana, pero otra vez no había nada. Seguía diciéndome a mí mismo que eran solo insectos volando hacia la ventana, pero algo en mi interior me dijo que hiciera algo. Le dije a Dani que no se preocupara mientras abría la ventana y gritaba: «Esto es propiedad privada». Decidí llamar a la policía. Momentos después de hacerlo, escuché un frenético correr hacia el bosque, que estaba al otro lado del patio. Sentí la piel de gallina en todo el cuerpo e inmediatamente llamé a la policía. También llamé a los padres de los niños, y afortunadamente ya estaban de camino a casa. Cuando llegó la policía, no se sorprendieron en absoluto por lo que les conté. Me dijeron que habían recibido otros informes similares en el área durante bastante tiempo sobre un extraño que se acercaba a las ventanas de las casas por la noche, mirando a través de ellas y tocándolas. Comentaron que recibían llamadas de este tipo casi todas las semanas. Los padres de Dani nunca le creyeron. Supongo que lo tomaron como la imaginación de un niño pequeño, pero resultó ser muy real. Aunque la policía buscó en todo el vecindario, nunca encontraron a la persona. Después de esa noche, le dije a la familia de la manera más amable posible que ya no me sentía cómodo cuidando a sus hijos. Todavía pienso, hasta el día de hoy, qué hubiera pasado si todo hubiera sido diferente. Dios no lo quiera, si la ventana hubiera estado abierta o sin seguro. A veces,
Los padres no deberían simplemente desestimar lo que dicen sus hijos pequeños como simple imaginación. Esto sucedió cuando tenía 8 años y mi hermana pequeña tenía 6. Es un recuerdo que dejó una cicatriz tan profunda que lo recuerdo vívidamente, incluso como adulto. Nuestros padres contrataron a un niñero para el fin de semana, ya que estarían de viaje en pareja. Era un chico de 16 años que respondió a un anuncio que mi mamá publicó en la biblioteca pública. Como iba a la misma escuela secundaria a la que asistieron mis padres, ellos sintieron una conexión más segura con él. Nos cuidó durante 3 noches, de jueves a domingo. Su nombre era Nathan, no sé su apellido, pero si lo supiera, lo diría. La mayor parte de la primera noche es borrosa. Después de todo, solo tenía 8 años. No recuerdo mucho más que estar jugando Ratchet & Clank en mi PlayStation en el sótano toda la noche, porque estaba obsesionado con el juego. Al día siguiente, viernes, estuve jugando Ratchet & Clank durante tanto tiempo que Nathan vino a establecer una relación conmigo y me pidió que jugáramos juntos. Me dijo que también le gustaba el juego, así que jugamos en modo multijugador versus. Según recuerdo, me estaba divirtiendo y empecé a sentirme a gusto con Nathan. Al día siguiente, invité a mi amigo Zachary y jugamos fútbol en el patio trasero, para lo cual Nathan se ofreció como árbitro mientras cuidaba a mi hermana pequeña. Básicamente, Nathan era un tipo aparentemente normal para mi mente de 8 años. Zachary se fue poco después de que todos comimos la pizza que Nathan ordenó con el dinero que supongo mis padres le dejaron. Esa noche, antes de irme a dormir, estaba jugando con mi DS en la cama cuando Nathan entró y me preguntó si quería jugar más videojuegos. Estoy seguro de que le respondí educadamente que estaba cansado, y él se fue, como esperaba. Pero la historia no termina aquí. Siempre tuve el sueño profundo cuando era niño, algo que ya no ocurre. Despertarme en medio de la noche no era algo común para mí, así que despertarme en mi habitación a oscuras fue definitivamente extraño. Recuerdo que me volteé de lado después de escuchar que se cerraba la puerta y miré hacia el otro lado de la habitación. Cuando mis ojos se acostumbraron a la oscuridad, vi a alguien parado en la esquina de la habitación. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo y reaccionar, escuché a Nathan hacer shh y susurrar, «Soy yo». No respondí, pero él se acercó lentamente a mi cama y me quitó las sábanas. Juro que estaba a punto de meterse en la cama conmigo antes de que gritara «basta» o algo similar, lo cual lo hizo detenerse en seco. Me levanté de la cama y salí de la habitación, dirigiéndome a la habitación de mi hermana pequeña. Tomé una manta de debajo de su cama y me tumbé en el suelo, temblando y sintiéndome extremadamente confundido e incómodo. Durante todo el día siguiente, no vi a Nathan. Sabía que estaba en la casa porque le había dado el desayuno a mi hermana pequeña, pero evitó cualquier contacto conmigo. No podía llamar a mis padres porque no conocía sus números de teléfono celular. Fue un día largo y extraño, en el que estuve en mi habitación y jugando con mi hermana pequeña. Nathan nunca entró ni una sola vez. Esa noche, no pude dormir por razones obvias, y no sé cuánto tiempo pasó antes de escuchar la puerta de mi habitación abrirse nuevamente. Esta vez no levanté la mirada. Me quedé quieto hasta que escuché la puerta cerrarse de nuevo. Después de unos momentos de silencio, miré hacia la puerta, pero esta vez él no estaba allí. Encendí la lámpara para confirmar, pero incluso a los 8 años sabía que estaba merodeando por la casa otra vez. Quería ir a dormir a la habitación de mi hermana para protegerla, al menos en mi mente. Me levanté, llevé mis almohadas y manta a la habitación de mi hermana, y para mi sorpresa, Nathan ya estaba a mitad de camino hacia su cama en la habitación a oscuras. Le grité que se alejara de ella, y él me respondió que me calmara, que solo estaba revisándola. Se apresuró a salir de la habitación y cerré la puerta. Esa fue la última vez que lo vi. A la mañana siguiente me desperté en el piso de la habitación de mi hermana y le sugerí que jugáramos allí hasta que mamá y papá regresaran, lo cual ocurrió temprano en la mañana.
Gracias a Dios, escuchamos a nuestros padres llegar a casa y hablar con Nathan afuera, pero no salimos de la habitación hasta que él se fue. Mis padres me preguntaron por qué había dormido en el suelo de la habitación de mi hermana. No recuerdo exactamente qué les dije, pero sé que no les conté la verdadera razón. De hecho, nunca lo hice. Me arrepiento a menudo de no haberles contado lo que sucedió y temo que, por mi culpa, Nathan pudo haber lastimado a otro niño en algún momento. Lamentablemente, mantuve este incidente reprimido durante toda mi infancia, sintiéndome demasiado avergonzado e incómodo para contárselo a alguien. Hasta los 12 años, en 2010, mis padres siempre insistieron en que tuviera una niñera. Supongo que el hecho de ser hijo único tuvo mucho que ver. La situación podría haber durado más, pero algo pasó con la última niñera que tuve. Tenía 18 años y se llamaba James. Era la segunda vez que me cuidaba durante la noche. Mirando hacia atrás, puedo decir que era un chico realmente extraño y espeluznante. No hablaba mucho y parecía no entender el concepto de espacio personal. Una noche, mientras veía mi programa de televisión favorito en la sala de estar, James bajó de la habitación en la que se suponía que debía dormir. Entró en la sala y se sentó en el sofá detrás de mí, sin decir nada ni hacer ningún ruido. Finalmente, me giré para verlo y me miraba fijamente. No estoy seguro si en ese momento me dio miedo, pero recuerdo que me reí tímidamente. Entonces, rompió el silencio y me preguntó si quería jugar a un videojuego. Aunque no me gustaban mucho los videojuegos, acepté. James subió a la habitación de mi papá y trajo su Xbox 360. Me pareció raro que supiera que estaba allí, pero decidí no preguntar. Tal vez mi papá se lo había mencionado. James instaló la Xbox en la sala de estar y puso lo que creo que era Halo 2. No era un gran jugador, y me di cuenta rápidamente cuando James me mató como 10 veces seguidas. Decidió entonces levantarse y mostrarme cómo jugar mejor. Me agarró las manos y trató de enseñarme los controles, pero estaba tan cerca que me hizo sentir incómodo. Su cuerpo estaba literalmente apoyado contra el mío mientras yo sostenía el control. Esto continuó por un rato antes de que tímidamente le dijera que no me gustaba el juego y que quería que terminara. Parecía molesto, pero dijo que estaba bien y volvió a sentarse en el sofá para jugar solo. Subí a mi habitación para ver televisión y en algún momento me quedé dormido con la tele encendida. Me desperté con la luz deslumbrante del televisor en mi habitación oscura. Al sentarme, los resortes del colchón hicieron un ruido crujiente, pero debajo de ese sonido, juraría que escuché un ruido de arrastre proveniente de algún lugar de mi habitación. Quería llamar a James porque tenía miedo, pero no quería hacer mucho ruido. Solo miré alrededor de mi habitación, sentado en mi cama, temiendo encontrar a alguien. Mis ojos se detuvieron en la puerta del armario, que estaba medio abierta. Entreabrí los ojos para ver mejor, y cuando la pantalla blanca del televisor emitió suficiente luz, reveló a James parado en mi armario. Dejé escapar un grito ahogado notable, y supongo que se dio cuenta de que salió lentamente diciendo, «Shh». Está bien con los brazos extendidos, me senté allí congelado. Y miedo cuando se acercó diciéndome lo bonita que pensaba que era. Sabía lo que estaba haciendo, y cuando vi un momento oportuno para deslizarme a través de él hacia la puerta lo tomé. Sabía que debía correr a la oficina de abajo que tenía una cerrar con llave, pero no sin antes tomar un teléfono para llamar a mi papá. James llamó a la puerta diciendo que no iba a hacer nada, rogándome que no llamara a mi papá. Mi papá, por supuesto, estaba furioso por teléfono y me dijo que me quedara donde estaba y estaría en casa en una hora. Pero para entonces James se fue. No importaba porque mis padres tenían la información de sus padres y llamaron a la policía de inmediato, a quienes les expliqué lo que le pasó. James fue arrestado por algún tipo de cargo por conducta sexual inapropiada con un menor o algo así. Desde ese día, confiaban en mí para estar solo sin una niñera y es extraño, pero todavía pienso en James al menos una vez cada 2 días.
A los 18 años tuve mi primer trabajo como niñera. Debía ir al aeropuerto, retirar y cuidar a Tyler, un niño con autismo. En ese entonces él tenía 5 años, así que sabía que iba a ser un desafío al principio. Tuve que acostumbrarme al comportamiento y la forma de interactuar de Tyler, y con el tiempo aprendí a acomodarlo. Lo escuchaba hablar solo mucho en diferentes habitaciones. Por lo general, asumía que estaba jugando, pero a veces parecía como si literalmente estuviera hablando solo. La primera noche me desperté con la risa de Tyler afuera de la habitación en la que dormía. Me confundí cuando vi la puerta de la habitación abierta porque sabía que la había cerrado. Mientras me acercaba al lugar escuché un crujido en el piso, el cual hizo que se detuviera su risa, y luego la luz de su habitación de repente se apagó y lo escuché saltar a la cama. Ni siquiera había cruzado la mitad del pasillo, y aún así, llamé a Tyler para que se quedara en la cama y luego regresé para dormir nuevamente. Al día siguiente le pregunté qué estaba haciendo, aunque no pude obtener mucha más respuesta de él. Luego durante el resto del día intenté jugar y mirar televisión con él. Sin embargo, parecía que estaba más interesado en jugar en su habitación de arriba, así que lo dejé en paz y básicamente miré televisión hasta que se puso el sol. Y a pesar de que esta vez me fui a la cama no más de 1 hora después, una vez más me despertó un ruido. Era una risita y escuché un susurro. Tenía que ser Tyler. Me senté en la cama, me froté los ojos y miré alrededor de la habitación. Llamé a Tyler y escuché sus risas, pero esta vez demasiado cerca. Encendí la lámpara y allí estaba Tyler sentado en el armario con una puerta entreabierta, revelando solo su rostro. Tengo que admitir que fue algo inquietante, pero la sombra y el ángulo de la luz que golpeaba su rostro hicieron que la vista fuera aún más inquietante. Me levanté y me acerqué a él para sacarlo del armario. Estaba enojada y se lo hice saber. Lo traje de regreso a la cama y le pregunté por qué lo hizo. Su respuesta fue tenebrosa. Dijo que Tony le había dicho que lo haga. Le pregunté quién era Tony, y me contestó que era el hombre en el armario con el que estaba hablando. Cuando mencionó eso mi corazón dio un vuelco. Le pedí a Tyler que se quedara en la cama esta vez o habría consecuencias. Regresé a la habitación de invitados, cerré la puerta y me acosté. Mientras pensaba en lo que Tyler había dicho sobre el hombre en el armario, me preguntaba por qué lo habría mencionado. Me recosté de lado y traté de despejar mi mente para dormir, pero un sonido repentino, como si algo golpeara la puerta del armario, me despertó. No era el sonido de un objeto cayendo o golpeando la puerta, sino más bien el crujido de algo moviéndose. Grité el nombre de Tyler, esperando que fuera solo él jugando nuevamente. No hubo respuesta, así que llamé a Tyler con más fuerza, esperando que me escuchara al otro lado del pasillo. Finalmente me respondió. En ese momento, salté de la cama y corrí a su habitación para sacarlo de la cama. Lo llevé a un baño donde nos escondimos mientras llamaba a la policía. Me quedé en la línea con el operador del 911, que susurraba ocasionalmente para asegurarse de que estábamos bien. Finalmente, escuché a los policías golpear la puerta principal, lo cual fue extraño, ya que debería haber estado cerrada con llave. Gritaron, «¡Policía!», y respondí corriendo con Tyler en mis brazos hacia la sala de estar. El resto de la historia es conocido. El intruso en el armario que hablaba con Tyler salió por la puerta principal. Al día siguiente, mi tiempo con esa familia llegó a su fin. No sé qué ocurrió después, pero espero que quien quiera que estuviera en ese armario nunca regresara a esa casa. Mientras crecíamos, mi hermano y yo siempre tuvimos una niñera durante la semana, y a veces los fines de semana, ya que nuestros padres trabajaban a tiempo completo. Tenía alrededor de 10 años cuando mi hermano pequeño y yo necesitábamos cuidado un sábado por la noche, porque mi papá trabajaba en el turno de noche y mi mamá estaba en Italia. Me referiré a mi hermano como T. El hombre que iba a cuidarnos, llamado Keith, conocía a mi papá del trabajo. Cuando mi padre mencionó que no tenía a nadie para vigilar a los niños, Keith se ofreció para ayudarnos. No conocía bien a Keith, aparte de saludarlo ocasionalmente en el trabajo.
pero aparentemente mi padre confiaba en él. Eran las 6:00 p.m. y ya había oscurecido cuando mi padre nos llevó a la puerta principal de Keith y tocó el timbre. Desde el primer momento, Keith parecía excesivamente amigable, siempre sonriendo sin importar lo que dijera. Él y mi papá conversaron un rato antes de presentarnos. Keith continuó mostrándose amable e intentó entablar conversación con T y conmigo después de que mi papá se fue. Nos mostró la casa y luego nos llevó al sofá de la sala. Me emocioné al ver un GameCube. Keith estaba de pie en la puerta con una gran sonrisa, observándome mientras conectaba la consola y comenzaba a jugar. Keith le dijo a T que lo acompañara, ya que tenía algunos juegos y juguetes para él en el piso de arriba. T y Keith estuvieron allí por un tiempo y yo, aburrido del juego, decidí subir para ver qué estaban haciendo. El piso de arriba era bastante grande, con un amplio pasillo y varias puertas abiertas. Sin embargo, había una puerta cerrada detrás de la cual pensé que debían estar. La abrí y encontré una habitación oscura, iluminada solo por la pantalla de una computadora. Caminé hacia la computadora y vi dos pantallas. Una mostraba una habitación vacía con una lámpara y la otra mostraba una sala con T y Keith sentado en el suelo, jugando con juguetes. Observé a Keith durante un momento y me sentí incómodo al ver cómo tocaba el té de manera inapropiada, frotándolo lentamente con su hombro. Noté que Keith dejó de moverse y solo miraba a mi hermano con una sonrisa en el rostro. Miré hacia atrás y noté que mi hermano estaba tan confundido que se miraron el uno al otro durante un buen rato. Pude ver que la boca de Keith se movía, lo que indicaba que estaba diciendo algo. Intenté hacer clic en la pantalla para acercar la imagen o obtener alguna respuesta. Mientras lo hacía, la sonrisa de Keith se desvaneció y me miró a través de la cámara con los ojos muy abiertos. Sentí como si me estuviera observando. Salí apresuradamente de la habitación y cerré la puerta con cuidado. Caminé por el pasillo llamando a T. Keith salió furioso de la habitación al final del pasillo, con una expresión mucho más espeluznante que su sonrisa anterior. Me preguntó con una voz profunda y autoritaria si había entrado en su habitación. Mi corazón latía aceleradamente. Le dije que no, y pude sentir el temblor en mi voz. Keith corrió por el pasillo y abrió la puerta de su habitación con cierta agresión. Corrí a la habitación donde estaba T y le dije que debíamos irnos. T, con una expresión de miedo, dijo que todo esto era espeluznante. Lo agarré del brazo y bajamos las escaleras mientras escuchábamos a Keith gritar desde su habitación. Keith dijo que habíamos revisado su armario, lo cual no habíamos hecho. Corrimos hacia la puerta principal, la cerré de golpe y salimos corriendo por la acera hasta que ya no pudimos ver su casa. El hombre estaba completamente loco. Incluso mi hermano de 6 años había percibido algo raro en él. Le pregunté si Keith lo había tocado en algún lugar además del hombro, pero T no dijo nada, solo se encogió de hombros. Me asustó pensar en lo que eso podría significar. Por suerte estábamos cerca de la casa de un amigo. Tocamos el timbre y le pedimos a la mamá de mi amigo que usara su teléfono. Llamé a mi papá y le conté lo que había pasado. La mamá de mi amigo nos dejó pasar la noche en su casa después de enterarse de lo sucedido. Mi papá llamó a la policía y denunció a Keith. Aunque Keith no enfrentó cargos legales, mi papá tenía una buena relación con el jefe de Keith y logró que lo despidieran. Trabajé como niñera durante mis años universitarios para ganar dinero extra sin tener un horario fijo. Cuidaba al hijo de 4 años de una familia un par de veces a la semana. El niño estaba tranquilo y fácil de cuidar, así que no era difícil atenderlo. Normalmente mirábamos televisión juntos y jugábamos con juguetes. Era la 6ª vez que cuidaba al niño. Llegué a la casa justo antes de que sus padres se fueran y me explicaron que regresarían alrededor de las 11 de la noche. Necesitaba asegurarme de que el niño estuviera en la cama a las 9. Las primeras horas transcurrieron como de costumbre. Miré televisión con él y le preparé una pequeña pizza congelada. Después de comer, el niño me dijo que tenía que ir al baño y se fue por unos minutos. Cuando regresó, me preguntó sobre unos ruidos que venían del sótano. Estaba confundido,
así que apagué la televisión de inmediato. En el silencio, pude escuchar claramente algo moviéndose en el sótano, aunque el sonido era muy tenue y no podía identificarlo claramente. El niño estaba claramente asustado, así que le aseguré que todo estaría bien y que probablemente solo era un animal pequeño. Le pedí que esperara allí mientras yo bajaba a investigar. Para entonces el sonido había cesado. Nunca había estado en el sótano de esa casa antes, ya que estaba sin terminar y no había habido razones para bajar allí, así que me sentía un poco cauteloso. Abrí la puerta y encendí la luz de las escaleras antes de bajar con cuidado. Luego encendí la luz al pie de las escaleras, que iluminó toda la habitación. Era un espacio bastante grande, casi lleno de cajas de almacenamiento. Caminé revisando detrás de algunas cajas, pero tras no encontrar ni ver nada inusual, regresé arriba. El niño me estaba esperando en el sofá y se levantó de un salto al verme. Le dije que todo estaba bien y que no había nada en el sótano, y le di un gran abrazo para reconfortarlo. Después de unos minutos, nos olvidamos del incidente y unas horas más tarde, cerca de las 9, comencé a prepararlo para ir a dormir. Subimos las escaleras y fui a su habitación para asegurarme de que estuviera listo antes de decirle buenas noches y bajar nuevamente. Me senté en el sofá, hojeando mi teléfono durante unos 30 a 40 minutos, cuando de repente escuché nuevamente el arrastre proveniente del sótano, pero esta vez era mucho más fuerte. Mi corazón se detuvo por un momento al escuchar el ruido. Luego, escuché la puerta del dormitorio en el piso de arriba abrirse, y el niño gritó mi nombre. Le pedí que se quedara donde estaba y que no bajara. Me levanté y me dirigí a la puerta del sótano, ya bastante aterrorizada. Saqué mi teléfono y lo preparé para llamar al 911 mientras abría la puerta con sumo cuidado. El sonido parecía provenir del final de las escaleras. Extendí la mano y encendí la luz, pero al ver lo que había al final de las escaleras, cerré la puerta de golpe y corrí escaleras arriba en busca del niño. Luego salí corriendo por la puerta principal y llamé al 911. Me quedé frente a la casa, vigilando las ventanas mientras esperaba a la policía. También llamé a los padres para informarles de la situación y les pedí que volvieran a casa lo antes posible. Cuando finalmente llegó la policía, les conté lo sucedido mientras encendían las luces de las escaleras. Vi a un hombre semidesnudo agachado al final de las escaleras, mientras los agentes registraban las cajas de almacenamiento. Encontraron evidencia clara de que alguien había vivido recientemente en el sótano, con montones de basura metida en cajas, pero no encontraron a nadie. Cuando llegaron los padres, me agradecieron por llamar y por hablar con la policía sobre la situación. Aproximadamente una hora después, pude regresar a casa mientras la policía aseguraba la casa y redactaba los informes. Pasé los siguientes días realmente conmocionada y bastante paranoica durante un par de semanas. Mantuve contacto con los padres para ver si había alguna actualización sobre el hombre, pero nunca surgió nada. Finalmente perdimos el contacto porque ya no quería seguir cuidando niños. Lo más aterrador fue que nunca atraparon al hombre, y podría estar viviendo en el sótano de otra persona sin que ellos lo supieran. Mi mejor amiga tenía una hija, Sara, que acababa de cumplir 7 años, y ocasionalmente la cuidaba cuando lo necesitaban. Vivían en una hermosa casa en Washington, rodeada de árboles y montañas. Los vecinos más cercanos estaban a un par de millas de distancia, así que siempre disfrutaba de la paz y tranquilidad durante mi estancia allí. Mi amiga me había pedido que cuidara a Sara durante 2 días, mientras ella se iba de viaje de negocios. Acepté, y unas semanas después llegué a su casa. Hablamos un poco y almorzamos juntas antes de que ella terminara de empacar y saliera para tomar su vuelo. Pasé unas horas con Sara, escuchándola hablar sobre la escuela y sus amigos. Luego, la llevé a cenar y a tomar un postre antes de regresar a casa. A las 8, decidimos ver una película antes de acostarnos. Me senté en el sofá y empecé a buscar una película cuando escuché a Sara preguntarme quién era. Miré hacia donde ella señalaba la puerta principal y luego oí unos golpes suaves.
Dado que la casa estaba tan aislada, no esperaba que alguien estuviera llamando a la puerta. Caminé hacia la puerta y la abrí. Allí estaba un hombre alto en el porche. Parecía sorprendido cuando abrí la puerta. ¿Puedo ayudarte?, le pregunté. Se inclinó hacia la izquierda, mirando a través de la rendija de la puerta, y luego respondió: «Lo siento, solo me aseguraba de que hubiera alguien en casa». Después se dio la vuelta y comenzó a caminar. Esto me pareció muy extraño y un poco inquietante. Cerré la puerta con llave y luego fui a la puerta trasera para también asegurármela. Sara me preguntó quién era y le dije que era solo un vecino. Luego, volví al sofá y continué viendo la película. Ambos disfrutamos del film, aunque duró un poco más de lo que había previsto. Le informé a Sara que era hora de irse a la cama, y la seguí escaleras arriba mientras se preparaba. Una vez que estuvo en la cama, bajé nuevamente y me senté en el sofá. Eran un poco más de las 10 y no estaba demasiado cansado, así que decidí cambiar algo en el televisor y relajarme antes de acostarme. Mientras veía la televisión, comencé a escuchar un sonido crujiente proveniente de algún lugar. Silencié el programa y escuché con más atención. El sonido parecía venir de la parte trasera de la casa. Me dirigí a la puerta trasera, encendí la luz del porche y miré alrededor, pero no vi nada más que el porche vacío con árboles al fondo. Me quedé allí escuchando unos minutos más antes de volver al sofá. Me preguntaba si mi mente simplemente estaba jugando conmigo, ya que estaba un poco asustada por estar en una casa rodeada de un bosque en la oscuridad. Durante el día siempre me sentí segura y disfruté mucho el lugar, pero en la noche me sentía algo incómoda. Subí el volumen nuevamente y decidí acostarme para descansar. Pareció funcionar bien, ya que me quedé dormida en el sofá poco después. Un par de horas después me desperté y noté que el televisor todavía estaba encendido. Lo apagué y me senté frotándome los ojos por el cansancio. Sin embargo, comencé a sentir una sensación de inquietud al darme cuenta de lo silenciosa que estaba la casa. No había ningún sonido en absoluto. Entonces comencé a escuchar el mismo crujido, pero esta vez sonaba claramente como pasos provenientes del lado derecho de la casa, justo al lado de la habitación en la que me encontraba. Unos segundos después, el sonido se detuvo, aparentemente justo afuera de una de las ventanas, con las cortinas bajadas. Realmente asustada, me acerqué lentamente a la ventana y, en silencio, descorrí la cortina. No había nada allí. Miré alrededor sin ver nada fuera de lo común. Supuse que tal vez lo había imaginado, y como estaba muy cansada, decidí tomar un vaso de agua y subir a las habitaciones para descansar. A la mañana siguiente, nos preparamos para el día, desayunamos y nos sentamos a hablar sobre nuestros planes. Mientras discutíamos, Sara me preguntó por qué había estado caminando afuera anoche. Me quedé paralizada por un momento y le pregunté qué había visto. Ella me dijo que había escuchado a alguien caminando por la casa durante casi una hora, justo después de que ella se había acostado. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y le dije que se quedara adentro mientras yo salía a investigar. Agarré un pequeño cuchillo por precaución y salí por la puerta principal. Al inspeccionar la casa, no podía determinar si algo era reciente o si ya estaba allí. Noté algunos rayones en las paredes cerca de las ventanas y puertas, pero aparte de eso, todo parecía normal. El patio, cubierto de pasto espeso, dificultaba encontrar huellas. Mientras regresaba a la puerta principal, vi al mismo hombre de ayer caminando por la calle frente a la casa. Dado que la casa estaba bastante alejada de cualquier otra construcción, parecía extraño que él estuviera allí. Regresé adentro y le dije a Sara que íbamos a ir al centro comercial para pasar el tiempo fuera de la casa. No quería estar allí más de lo necesario, así que decidí que pasaríamos la mayor parte del día fuera. Nos quedamos afuera hasta las 6 de la tarde. Mi amiga me llamó poco después para saber cómo estábamos. Mencioné el encuentro con el hombre extraño y describí cómo se veía. Ella me dijo que lo había reconocido. Aparentemente él había ido a su casa semanas antes y le había pedido quedarse a pasar la noche,
pero ella se lo había negado. Acordamos que, si sucedía algo más, me pondría en contacto con ella y llamaría a la policía cuando el sol comenzara a ponerse. Revisé todas las puertas una última vez para asegurarme de que estuvieran bien cerradas. Eran alrededor de las 9 p.m., y Sara y yo estábamos jugando un juego de mesa antes de acostarnos, cuando empezamos a escuchar un suave golpeteo en una de las ventanas. Me levanté lentamente y le pedí a Sara que se mantuviera calma. De repente, se escuchó un fuerte rasguño en la pared exterior justo al lado de la ventana de la habitación en la que estábamos. Tomé a Sara y corrimos al garaje. Nos subimos al auto y salí del camino de entrada lo más rápido posible, asegurándome de que el garaje estuviera completamente cerrado antes de partir. En la oscuridad, no pude ver mucho cuando nos íbamos, pero Sara dijo que había visto a alguien corriendo hacia los árboles detrás de la casa. Me detuve en el estacionamiento de un hotel y llamé a la policía para reportar el incidente. Luego, llamé a mi amiga para informarle sobre lo sucedido. 10 minutos después, 2 oficiales llegaron al hotel y nos dijeron que había 2 personas más en la casa y que estaban buscando alrededor. Les conté todo lo que había sucedido y les di una descripción del hombre. Finalmente, se fueron y nos quedamos en una habitación del hotel para pasar la noche. A la mañana siguiente, mi amiga me llamó para decirme que su vuelo había aterrizado y que regresaría en 1 hora. Así que fuimos a la casa. Esperábamos en el camino de entrada a que ella llegara y luego entramos juntas para asegurarnos de que todo estuviera en orden. Pasé un par de horas más en la casa, hablando sobre lo que había sucedido. Luego me despedí y me fui a casa. Definitivamente, fue una de las experiencias más aterradoras que he tenido. Afortunadamente, el hombre fue atrapado un mes después, tras haber sido denunciado por varias personas por intentar irrumpir en sus casas. Lo que más me asusta es que nunca se supo cuál era el motivo detrás de sus acciones. Cuando tenía 13 años tenía una niñera que venía una vez a la semana, ya que mi mamá trabajaba hasta tarde todos los sábados por la noche. Siempre pensé que era demasiado mayor para necesitar una niñera, pero seguía siendo un requisito. La persona principal que mi mamá contrataba era Thomas, un chico de 20 años que era hijo de uno de los amigos del trabajo de mi mamá. Thomas era realmente extraño y no me caía bien en absoluto. No hablaba mucho y actuaba muy incómodo, aunque siempre se mostraba amable y conversador con mi madre. Yo le comenté esto a mi mamá, pero ella siempre decía que solo estaba intentando hacerme sentir mejor para poder estar sola. Una noche de sábado normal, Thomas llegó un poco tarde, como siempre. Mi mamá conversó con él por un rato antes de irse al trabajo. Yo me dirigí al sofá y encendí mi Xbox para jugar algunos videojuegos y pasar el tiempo. Normalmente, me iba a la cama a las 10, así que tenía que pasar 4 o 5 horas con Thomas. La mayor parte del tiempo, él encontraba algo que hacer por sí mismo, ya que nunca hablaba conmigo, y solía pasar el rato en la cocina o en nuestra área loft. Esa noche no fue diferente. Thomas permaneció en la cocina durante un rato. Después de unos minutos comencé a escucharlo hablando con alguien. Traté de escuchar con atención, pero no pude entender lo que decía. La cocina estaba justo detrás de la sala de estar en la que yo estaba, y él hablaba en voz baja. La conversación continuó durante varios minutos, y luego se detuvo. Poco después, Thomas entró en la sala de estar y se quedó de pie junto al sofá. Lo miré y vi que estaba sosteniendo su teléfono. Thomas me dijo que alguien iba a venir en un momento y que no me preocupara. No sabía exactamente cómo responder, así que solo dije, «Está bien». La situación era bastante extraña, y aunque sabía que no era apropiado para una niñera, también entendía que no había mucho que pudiera hacer al respecto. Los siguientes 20 minutos fueron realmente incómodos. Thomas no sacó su teléfono ni hizo nada más. Solo se sentó en el sofá conmigo, mirando a su alrededor en silencio. Era raro que estuviera en la misma habitación que yo, y nuestra sala de estar estaba justo al lado de la puerta principal. Supuse que simplemente estaba esperando la llegada de alguien. Finalmente,
Un auto se detuvo en el camino de entrada y un hombre llamó a la puerta. Thomas se levantó rápidamente, se acercó a la puerta y, después de pararse frente a ella un momento, se giró hacia mí y me dijo que volvería en un minuto. Luego abrió la puerta, salió y la cerró detrás de él. La situación me despertó curiosidad sobre lo que estaba ocurriendo. Las persianas de las ventanas estaban abiertas lo suficiente para que pudiera ver sus sombras moviéndose por el camino de entrada. Noté que el hombre le entregó a Thomas una bolsa grande antes de subirse a su auto y alejarse. Escuché el sonido de la tapa del bote de basura cerrándose de golpe, seguido por el regreso de Thomas al interior. Desde la puerta principal la interacción parecía extraña, y no pude evitar preguntarle de qué se trataba. Thomas me dijo que era solo un amigo y que había olvidado su billetera en la casa, por lo que fue a recogerla. Su respuesta me pareció sospechosa, especialmente porque no explicó la bolsa grande que había visto, pero no quise insistir. Así que dije que estaba bien y volví a jugar. Sin embargo, las cosas se volvieron aún más extrañas a medida que avanzaba la noche. Durante la siguiente hora, escuché a Thomas recibir varias llamadas telefónicas en la cocina y en un momento ir al área del loft más alejada, donde lo escuché levantar la voz. No podía entender lo que decía, pero tras la quinta o sexta llamada, el mismo auto se detuvo nuevamente en el camino de entrada. Thomas salió corriendo sin decir nada, y por su lenguaje corporal parecía que estaban discutiendo sobre algo. Thomas volvió a entrar después de unos 30 segundos, con la misma bolsa que había tenido antes. El hombre la tomó, la puso en el asiento trasero de su auto y se fue apresuradamente. Thomas regresó con una expresión de frustración. Fue a la cocina y no regresó hasta las 10, cuando me dijo que era hora de ir a la cama. Me preparé y me acosté mientras Thomas se quedaba abajo. Normalmente, él se quedaba hasta que mi mamá llegara a casa alrededor de las 12, pero poco después escuché la puerta principal abrirse y cerrarse. Esperé 10 minutos. Luego me levanté y bajé las escaleras para ver si todavía estaba allí, pero ya se había ido. Miré por la ventana y su auto también había desaparecido. Permanecí en la cama durante unas horas hasta que mi mamá llegó a casa y le conté todo lo que había sucedido. Esta vez pareció creerme, ya que también pensaba que era extraño y poco profesional que Thomas hubiera salido antes de que ella volviera. Un día intentó llamarlo, pero él no respondió. Sin embargo, se comunicó con la madre de Thomas, quien le dijo que él llegó a casa sintiéndose enfermo. Ambos sabíamos que era una mentira y que no tenía sentido, ya que Thomas podría haber llamado para avisar que no se sentía bien. Han pasado casi 10 años desde aquella noche y todavía me pregunto qué estaban discutiendo y qué había en la bolsa. Eso ocurrió hace un tiempo, cuando estaba a cargo de cuidar a mi primo y a sus 4 amigos durante una noche. Mi tío me pagaba $100 para supervisarlos toda la noche. Pensé que serían los $100 más fáciles que había ganado, ya que solo tenía que jugar videojuegos con un grupo de niños de 10 años. Sin embargo, la situación cambió drásticamente cuando empecé a escuchar pasos provenientes del piso de arriba. Nos encontrábamos en el sótano, todavía jugando videojuegos. 2 de los niños también escucharon los ruidos. Conté 5 niños sentados en los sofás y se suponía que ni mi tía ni mi tío estarían en casa esa noche. Me sorprendió ver que la puerta del sótano estaba abierta de par en par. Les pedí a los niños que se quedaran allí mientras corría escaleras arriba para cerrarla. La puerta no tenía cerradura por dentro, solo por fuera. Llamé a los niños para que se escondieran en la sala de ejercicios. Apagué el televisor y todas las luces, y los seguí. Escuchamos en la oscuridad mientras los pasos se acercaban a la puerta del sótano, y finalmente, el horrible sonido de la puerta abriéndose, seguido de pasos pesados bajando cada escalera. Uno de los amigos de mi primo estaba llorando, así que tuve que pedirles que se callaran. Me apoyé contra la puerta con una silla y coloqué un montón de pesas para reforzarla. Escuché cómo se abría la puerta de la sala de calderas y momentos después, los gritos asustados de los niños llenaron la habitación cuando el pomo de la puerta de la sala de ejercicios
comenzó a girar. Empujé la puerta con todas mis fuerzas para mantenerla cerrada, y la persona al otro lado se rindió rápidamente cuando escuchamos pasos apresurados subiendo las escaleras. Escuché los pasos justo encima de nuestras cabezas, moviéndose en dirección a la puerta principal. En ese entonces, no todos tenían teléfonos celulares, así que llamar a alguien no era una opción inmediata. Escaneé la casa y encontré que la puerta principal estaba abierta y que todas las habitaciones de arriba habían sido destrozadas. Nadie estaba en la casa, así que reuní a los niños. Algunas cosas habían sido robadas, pero mientras nadie resultara herido, todos estábamos aliviados de que todo hubiera sucedido durante una tormenta de nieve en Valley Stream. Una vez me pagaron $250 por cuidar a un niño durante el fin de semana. Su nombre era Matthew, y esto que contaré ocurrió la primera noche. Matthew ya se suponía que estaba dormido mientras yo estaba en la sala viendo una película. A la medianoche alguien tocó la puerta. No había forma de que la abriera. Apenas 10 segundos después, escuché a 2 o 3 hombres golpeando la puerta con enojo, exigiendo que la abriera. Sentí que mi corazón estaba a punto de detenerse. Miré a través de las persianas y vi a alguien parado justo al otro lado de la ventana. Me caí hacia atrás, aterrorizado, pero después de recuperar la compostura, corrí a la cocina para llamar a la policía. Me informaron que, debido al clima, un oficial podría tardar un poco en llegar. Me indicaron que debía llevar al niño y esconderlo en algún lugar hasta que llegara un oficial. Quería mantenerme en la línea, pero el estrés del momento me hizo colgar accidentalmente. Fue solo cuando corrí por la sala de estar que me di cuenta de que los golpes habían cesado. Miré de nuevo hacia la sala de estar y no había nadie en la ventana de la habitación. Entonces escuché el sonido del vidrio rompiéndose en algunas habitaciones. Mis rodillas comenzaron a flaquear al darme cuenta de que acababan de romper la ventana y estaban entrando a la casa. Tenía que encontrar a Matthew. No podía simplemente dejarlo atrás. Cuando subí las escaleras, me di cuenta de que no había tiempo para bajar de nuevo, ya que escuché pasos y risas provenientes del piso inferior. Cubrí la boca de Matthew con mis manos mientras corría con él hacia su armario de juguetes. Los minutos parecían horas mientras nos escondíamos en el armario oscuro. Matthew comenzó a llorar cuando escuchamos pasos en la alfombra fuera de la puerta de su habitación. Había más de una persona. No había muchos lugares para esconderse en la habitación, y en ese momento reflexioné sobre mi vida, temiendo que esto podría ser el fin. Entonces escuchamos la sirena de la policía afuera, incluso desde el armario. Uno de los hombres en la habitación murmuró, «Oh». Abrí la puerta cuando escuché al menos 3 pares de pasos corriendo apresuradamente escaleras abajo. No llegaron muy lejos, ya que la policía luego encontró sus huellas en el patio trasero que conducían a nuestro cobertizo. Había 5 hombres en total, y todos fueron arrestados. Tenía 15 años y seguía cuidando niños porque no podía conseguir un trabajo formal. Esta fue, sin duda, la experiencia más horrible de mi vida. El niño al que estaba cuidando en ese momento se llamaba Mike. Estábamos dando un paseo con su perro por el bosque detrás de su casa. El perro se detuvo, con las orejas en alerta y la pata en el aire. Empezó a ladrar y a ponerse agitado, lo que nos puso nerviosos porque parecía que había un oso negro cerca. Le dije a Mike que regresáramos a la casa. Jalé al perro en la otra dirección y me di cuenta de que lo que el perro estaba ladrando era un hombre parado detrás de un gran árbol, mirándonos. Grité preguntándole si necesitaba algo, y el hombre se dio la vuelta y se alejó. Estaba realmente asustado. El perro se calmó, así que el regreso fue más tranquilo, pero después de unos minutos, el perro volvió a asustarse por algo detrás de nosotros. No podía ver qué era, pero temía que pudiera ser la misma persona que habíamos visto antes y que nos estuviera siguiendo. Consideré soltar al perro para que pudiera enfrentarse al hombre, pero me pareció una mala idea. No miré hacia atrás durante el resto del camino de regreso a la casa, pero el perro seguía ladrando y tirando. Hice lo mejor que pude para caminar rápido,
asegurándome de que no nos siguiéramos hasta la casa. Revisé cada ventana y puerta de forma rutinaria durante al menos media hora para asegurarme de que estábamos a salvo. Pensé que, eventualmente, sería seguro jugar a Mario Kart con Mike y olvidar lo que había sucedido. Pero mi peor miedo se hizo realidad. Justo afuera de la ventana del patio, escuché el sonido de uno de los cubos de juguetes cayendo. Al encender la luz del patio, vi que un cubo verde lleno de juguetes y pelotas de playa había sido derribado. No había forma de que un animal pequeño pudiera haber causado eso. El perro se estaba volviendo loco de nuevo, ladrando a algo. Le pedí a Mike que me trajera el rifle de caza de su padre. Puede que fuera una tontería que un niño de 8 años me consiguiera un arma, pero no tenía tiempo para pensar racionalmente. Seguían oyéndose ruidos extraños provenientes del exterior de la casa, golpes en las ventanas, campanas empujadas y cosas cayendo. Finalmente, vi al intruso a través de una de las ventanas. El hombre estaba caminando hasta que me notó y se detuvo. Levanté el arma para mostrarle que estábamos armados. No huyó de inmediato. Se quedó allí agachado, como una especie de criatura mirando directamente a mi alma. Finalmente, regresó al bosque. No dormí mucho esa noche, saltando con cada pequeño crujido. Una semana después, recibí una llamada de los padres de Mike. Me dijeron que un hombre de aspecto espeluznante había estado merodeando cerca de su casa desde el bosque y me pidieron que describiera al hombre que había visto. No pude dar una buena descripción, ya que solo vi una parte de su rostro, pero les aseguré que era el mismo hombre. Me rogaron que los cuidara en varias ocasiones después de eso, pero siempre rechacé respetuosamente. Eso fue hace un tiempo, y no tengo idea de qué ha sido de esa familia, ni del hombre que acechaba su casa. Solía cuidar niños con frecuencia entre los 15 y los 18 años. Vivía cerca de una zona relativamente acomodada, donde la gente solía ser generosa con los salarios de las niñeras. Nunca faltaron oportunidades para trabajar, y gané una buena cantidad de dinero. Sin embargo, uno de los trabajos más extraños fue con Michael. Desde el momento en que lo conocí, parecía muy tranquilo y algo peculiar. Tenía 12 años, lo cual algunos podrían considerar suficiente para quedarse solo en casa, aunque tal vez no durante la noche. Necesitaban que me quedara a pasar la noche con él. Sus padres me advirtieron que a veces podía ser un poco extraño y que podría necesitar atención adicional. Realmente no tuve que hacer mucho. En la habitación donde dormiría había un enorme armario de juguetes, lo suficientemente grande como para contener una gran mesa de juegos de Lego llena de piezas y otros juguetes. Michael pasó la mayor parte del tiempo allí arriba, construyendo con Legos y otros juguetes. No lo espié demasiado, simplemente lo dejé hacer lo suyo. Sin embargo, lo escuchaba hablar constantemente allí, como si alguien estuviera con él. No estaba jugando a hablar. Solo podía suponer que había algún tipo de problema, tal como sus padres habían insinuado. Eventualmente, bajó para comer algunas sobras del refrigerador y luego volvió a subir a su armario. No fue hasta que le dije que era hora de irse a dormir que dejó de hacerlo. Quería simplemente irme a dormir, pero en medio de la noche me desperté con ruidos provenientes del armario, como si alguien estuviera jugando con Legos. Llamé a Michael para que se fuera a dormir, y el sonido se detuvo. La luz del armario estaba encendida, lo cual me confundió, ya que no entendía cómo podía estar jugando en la oscuridad. Fui a abrir el armario y encendí la luz, pero Michael no estaba allí. Decidí no darle demasiada importancia y volví a dormir. Una hora después, me desperté con una luz tenue en la habitación. La luz del armario estaba encendida, pero la puerta estaba cerrada. Llamé a Michael nuevamente, sintiéndome cada vez más frustrado. Vi los contornos de unos pies en la parte inferior de la puerta del armario y luego escuché una pequeña risita, como si Michael estuviera jugando conmigo. Estaba seguro de que él estaba allí. Me acerqué para abrir la puerta y al hacerlo, me quedé horrorizado al ver que no había nadie allí.
Los contornos de los pies habían desaparecido. Sentí un dolor en el pecho por el miedo, así que corrí a la habitación de Michael y lo encontré dormido en su cama. Cerré la puerta de su habitación y me acomodé en el suelo, sintiéndome un poco más seguro al estar cerca de él. Me quedé dormido en el suelo, y cuando los padres regresaron al día siguiente, decidí no decirles nada sobre lo que había pasado. Aunque me pagaron y me fui, nunca dejé de sentir un escalofrío al recordar lo sucedido. Aún no tengo claro qué fue lo que realmente ocurrió,